Dados un par de arreglos lineales de n componentes numéricos cada uno, realice un programa que indique si los mismos son linealmente dependientes, con las siguientes condiciones. Lea los vectores desde un archivo tipo texto. Este archivo debe tener como primer valor la dimensión de los vectores. Emplee una función de resultado boolean que indique si los vectores son linealmente dependientes. Presente el resultado en pantalla. La pantalla propuesta tiene el botón para iniciar el cálculo, dos rejillas para mostrar los vectores que inicialmente estarán invisibles, igual que una etiqueta en donde se muestra el resultado, y finalmente un objeto OpenDialog. Las rejillas, eso sí, deben tener definido el número de filas en 1. Programando el evento clic sobre el botón, lo primero que se hace es visible el cuadro de diálogo de selección de archivos. Al ejecutarse, lo que nos interesa es la ruta de ubicación y nombre del archivo seleccionado por el usuario. Esto mediante la propiedad FileName. Luego, se utiliza el procedimiento AssignFile para asignar un puntero, llamado arch en este ejemplo, al archivo seleccionado. La variable arch es un tipo de variable específico para trabajar con archivos tipo texto y es del tipo testFile. Y el nombre del archivo con su ubicación es una cadena alfanumérica. Luego se indica mediante el procedimiento reset que se abrirá el archivo para lectura. Note que se usa como parámetro el puntero arch. Así, lo primero que se lee desde el archivo es el valor de n, que viene siendo la longitud del vector, siendo n tipo byte. Viendo el archivo a usar, se observa que hay un dato por línea y luego de la dimensión vienen 4 valores para el primer vector y 4 para el segundo. Así que se establece un ciclo for que va de 1 a n para leer cada una de las componentes del primer vector. Vector que llamaremos A. No olvides que hay que definir un tipo de dato, en este caso llamado vector 1, que puede llegar a tener 255 componentes, todos ellos de valor real, definiendo A como este tipo. Igual el segundo vector, a ser llamado B, también será de este tipo. Similar secuencia se hace para leer los valores del segundo vector. Dejo en usted que piense cuáles son las verificaciones que se deberían de realizar en estos casos. Una vez que se han leído los datos, se cierra la conexión establecida al archivo al usar el procedimiento CloseFile. Para este ejemplo se presentan los valores leídos en pantalla. Se hace que el número de columnas de las rejillas sea la dimensión de los vectores leídos, asignándosela a la propiedad callCount
de la rejilla. Hecho esto, se establece un ciclo for que va de 1 a n, en donde se le va asignando a la propiedad de cells el valor de el vector. No olvide que los datos contenidos en el vector son reales y la propiedad cells es una cadena alfanumérica, por lo que debe de utilizar la función de conversión float to str. Y también debe de recordar que el contaje de las posiciones empieza en 0 para el caso de las rejillas y tenemos un desfasaje con respecto a nuestro vector. Hacemos lo mismo para el segundo vector, presentándolo en la segunda rejilla. Se hacen visibles las rejillas, asignándole el valor verdadero o true a la propiedad visible. Ahora, acudiendo a una función pet dependientes, que luego definiremos, evaluamos si tales vectores, pasados como parámetros junto con su dimensión, son linealmente dependientes o no. Para lo cual, daremos los mensajes pertinentes en la etiqueta 1. Vea que esta función va a ser de resultado tipo boolean. Finalmente, se hace visible esta etiqueta, al igual que las dos etiquetas asociadas a las rejillas que están mostrando los vectores. Así, lo que nos quedará es definir nuestra función pet dependientes. Dos vectores son linealmente dependientes si se cumple que uno de ellos puede ser escrito como combinación lineal del otro, tal como se expresa en la ecuación. Viendo este concepto con un poco más de detalle, lo haremos con un ejemplo, teniendo un vector x de 3 componentes en este caso, que son -7, 11 y 2/3. Y un segundo vector también de 3 componentes, que se dan -21, 33 y 2. La verificación de la existencia de la linealidad es encontrar un factor alfa que permita igualar cada una de las componentes y que este factor sea igual en todo caso. Así que alfa 1 será -7 entre -21, que da 1/3. Alfa 2, 11 entre 33, que da 1/3. Y finalmente, alfa 3, que se da 2/3 entre 2, que también da 1/3. Como puede observar para este ejemplo, en cada una de las componentes el valor de alfa es 1/3, por lo cual se puede concluir que estos dos vectores son linealmente dependientes. Con tal de que uno de los cálculos no sea igual a los demás, la conclusión es que no hay dependencia lineal. Para programar esta condición, tenemos nuestro vector x con el número de componentes n. Vamos a continuar con nuestro ejemplo, así que tenemos -7, 11, 2/3
y n igual a 3. Y el vector y con el mismo número de componentes. Recomiendo que si las dimensiones se leen por separado sea verificada esta condición. Y las mismas componentes son menos 21, 33 y 2. Así, usaremos una variable razón que contendrá el resultado de dividir el primer elemento de uno de los vectores entre el primer elemento del otro vector, en este caso x1 entre y1. Y también nos apoyaremos en otra variable a ser llamada bandera, que es del tipo lógico o boolean, con su valor inicial en true, o verdadero, asumiendo la existencia de la linealidad inicialmente. Se establece un ciclo que apunta inicialmente a la segunda posición de cada uno de los vectores y llegará, en alguno de los casos, a la última posición, en este caso n. Dentro de este ciclo, comparamos la razón inicialmente calculada con el resultado de dividir las posiciones de x sub i entre y sub i. En caso de ser iguales, pasamos a las siguientes posiciones, ya que no cambia nuestra suposición inicial. Y en caso de haber una diferencia, cambiaremos el valor de la variable que usamos como testigo, bandera, y ella la pasamos a su valor falso. Ya en este último caso, también se puede decir que podemos concluir el ciclo y no necesitamos investigar más. Al final, basta preguntar qué sucedió con la bandera. Resumiendo hasta ahora, se abre el archivo de tipo texto que contiene como primer dato la dimensión de los vectores y luego se leen los vectores. Se presenta en pantalla cada uno de los mismos en las rejillas. Vea que se presentan A y B, en este segundo caso corrigiendo una omisión en el video anterior. Lo que falta por definir es la función bet dependientes. Que recibe como primer parámetro la dimensión de los vectores, que es tipo byte, y luego los vectores. La función, al usarse dentro de un if, la definimos como de resultado tipo boolean. En ella, lo primero que se hace es definir el valor de la variable razón, como el resultado de dividir la primera posición del vector A entre la primera posición del vector B. Se inicializa el valor de un contador llamado i en 1. Y asumimos que inicialmente los vectores son linealmente dependientes, asignando verdadero al identificador de la función. Y otorgamos el valor verdadero a una variable bandera que servirá como testigo en las evaluaciones posteriores. Se establece un ciclo while que ya definiremos cómo terminará, y dentro de él incrementamos en 1 el contador i. Y evaluamos si el resultado de dividir a sub i entre b sub i es diferente al valor de razón previamente calculado. Con tal de que suceda al menos una vez, ya podemos concluir que los vectores no son linealmente dependientes. Y también se le asigna falso a la variable bandera, ya que el ciclo lo podemos detener en este momento porque no tiene sentido seguir investigando. Y si no sucede esto, eso es que son linealmente dependientes, se detiene el ciclo en el momento que el contador i ya supera el valor de n. Lo que nos queda es declarar las variables locales en la función. Razón es del tipo real
y es del tipo byte. Esto siendo consistente con la longitud del vector 1 y bandera finalmente es boolean. Compilando el programa, y viendo que no hay equivocaciones de síntesis, al dar el botón se activa el diálogo de apertura de archivos. Buscamos el que ya se tiene previamente preparado y se observarán los dos vectores y el mensaje pertinente.